naciones. Good morning. God bless you in the name of Jesus in the nations. Estamos contentos nuevamente de estar ustedes en este sábado. We're glad to be here with you once again on this Saturday. Como sabemos, la Biblia tiene muchos relatos Like we know, the Bible has many topics de cómo Jesús sanó, libertó, sanó y liberó su pueblo en el sábado. how Jesus healed, delivered his people on Sabbath. Definitivamente el sábado es un día muy especial para el Señor. Definitely Saturday is a special day for the Lord. Y es un día que Dios lo creó para el hombre, And it's a day that he created for man, para que nosotros nos recreemos en su palabra, en su descanso y en su gloria. so we could have recreation in his glory and his rest. Y por eso estamos aquí, And that is why we are here. porque cada sábado nos unimos con varios consejeros de la palabra Because every Saturday we get together with some counselors of the word, y podemos disfrutar de la revelación del Señor en su palabra. and we can enjoy of the revelation of the Lord in his word. Estamos aquí junto con mi esposa, la profeta Di Gómez, We're here with Prophet D. Gomez, y le voy a pedir que nos presente un saludo en esta mañana. and I'm going to ask her to greet us today. Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos están viendo ahora mismo por el Shabbat Online Good morning to all our friends that are watching us today on Sabbath Online. y también saludos a las personas que nos ven después porque va a ser grabado este programa. And also greetings to those who are going to be watching us in the future because this program is being recorded. Bueno, y este día vamos a tocar un tema muy importante. So today we're going to talk about something very important, a very important Y topic. el tema que se va a tratar hoy día es sobre pacto. And this theme is going to be about covenant. Así que manténgase con nosotros So stay with us porque es muy importante para su vida espiritual este tema because this topic is very important for your spiritual life y para su generación. and for your generations. Así que manténgase en sintonía. So stay with us. Y no deje de estar alerta porque este video va a estar en las redes sociales. So be alert because this video, this recording will be in the networks, Usted puede verlo en el Facebook, networks such as Facebook, Twitter, Twitter, y también puede conectarse con nuestra página web and you can also be connected to our webpage, www.abapeople.com. abbapeople.com. Definitivamente la palabra pacto encierra tanto. Definitely the word covenant encloses many things, Y estamos sufriendo una crisis. and we are suffering a crisis. No conocemos dentro del pueblo cristiano la profundidad de lo que es el pacto. Within the Christian people, we do not recognize what covenant is, Y eso nos ha traído mucho dolor. and that has brought much pain. Pero esta mañana, But con today, la this palabra morning, del Señor, with the word of God, vamos a tener una tremenda bendición. we're going to have a great blessing. Oramos en el nombre de Jesús, We pray in the name of de Jesus que su espíritu sea edificado por la palabra, that your spirit will be edified by the word of God, de que salgamos luego de este programa llenos de instrucción de Dios that after this program, we will come out with instructions from God para poder llevar una vida llena de su bendición. so we could take a life full of his blessings. Recuerde que la palabra es una instrucción del cielo. Remember that the word is an instruction from heaven. De nada vale que le escuche y no obedezca. It's not worth anything that you just hear it and not be obedient Así to que it. le animamos que le pida el poder del Espíritu de So we Dios encourage that you ask the power of the Holy Spirit para que usted pueda obedecer lo que le vamos a enseñar so you may be obedient to what we are going to teach you y que today, está en la palabra. which is in the word. Porque Dios es un Dios bueno Because God is a good y God es un Dios maravilloso. and he's a marvelous God. El día de hoy tenemos un invitado especial. Today we have a special guest. El sábado pasado tuvimos a nuestro querido hermano Chris Benetti, Last week we had our brother Chris Benetti, quien está trabajando con Awakening Florida who is working with Awaken in Florida, y es coordinador regional. and he is a regional coordinator. Pero el día de hoy tenemos a nuestro hermano Don Gray, But this morning we have our brother Don Grady, quien es el coordinador de El Osceola County. who is the coordinator of Osceola County in Awaken in y Florida. tenemos el gusto de tenerlo con nosotros el día de hoy. So we have the joy of having him here with us in this day. Don, bienvenido. Don, welcome. Don, ¿podrías contarnos en esta mañana en breves palabras And in a short words, can you tell us this morning, cómo este entendimiento de lo que es el pacto can you share with what this understanding of covenant is está cambiando vidas? and how it's changing lives?
First of all, Primeramente, God has never had a relationship Dios nunca ha tenido una relación with human beings con el humano outside of a covenant. afuera de un pacto. Covenant is the very foundation of our faith. El pacto es la fundación de nuestra fe. And without that foundation, Y sin esa fundación, without the covenant, sin el pacto, we become just another religion simplemente nos volvemos a una religión or a human philosophy. o una filosofía humana. In the covenants of God, En el pacto del Señor we find promises encontramos promesas that God swore to obey que el Señor juró obedecer by no other higher than himself. en su propio nombre. And then he gave man Y luego le dio al hombre requirements to follow. requisitos para que sigan. This is not a one-sided covenant. Este pacto no es un pacto de solamente un lado. We have our responsibility. Nosotros tenemos nuestras responsabilidades. And if we don't fulfill our covenant Y si nosotros no cumplimos con esa parte, or our covenant responsibility, las responsabilidades de ese pacto, then we bring ourselves under the curse allí nos traemos bajo una maldición of a broken covenant. de un pacto que es roto. And what a broken covenant results in Y lo que pasa cuando se rompe un pacto is God shutting off his ears es que Dios cierra sus oídos and closing his y eyes cierra sus ojos and shortening his arm y retira su mano to come to our aid. para venir a nuestra ayuda. Amen. Amen. Brother, in your life, Hermano, en su en vida, tu vida, in your life, querido Don, ¿en qué momento vino a tu vida luego de haberte convertido in what moment in your life came to your life la necesidad de vivir bajo pacto? the need to live under covenant? Back in the mid-90s, En los medios 90, I was praying yo estaba orando and I was making my daily faith confessions. y estaba haciendo esa confesión diaria, Confesión. And the Holy Spirit kept asking me, y el Espíritu Santo me preguntaba, what do you base that on? ¿en qué está basado lo que estás haciendo? And I kept saying, your word, Y yo le decía, en tu palabra, your promises. tus promesas. And the Holy Spirit would come back and he would say, Y el Espíritu Santo but what do you base that on? y el Espíritu Santo regresaba y me preguntaba, pero ¿en qué bases eso? And then one day he said to me, Y un día él me dijo, study my covenants. estudia mis pactos. So it was an 8-month journey Así que se volvió en 8 meses de jornada, where I wrote every verse of Scripture donde yo escribía todos los versículos de la Escritura in longhand en mano, because I was never a good student in school. porque realmente en la escuela yo no era un buen alumno. So I had to follow what the Holy Spirit told me to Así do. que tenía que escuchar y seguir lo que el Espíritu Santo me estaba pidiendo hacer. So I wrote out every verse of Scripture Así que todos los versículos yo los escribí a that mano, had the words covenant, esos versículos que tenían la palabra pacto, oath, or juramento vow in it. o voto. And then I experienced one of the most amazing things in my entire life. Y allí es cuando experimenté una cosa más asombrosa en mi vida. I met the Holy Spirit Conocí al Espíritu Santo as the Spirit of revelation como and el truth. Espíritu Santo de revelación y verdad. And he began to ask me questions. Y él comenzó a preguntarme preguntas. And when I couldn't answer the questions, Y cuando no las podía contestar, he would tell me to go away and pray. él me decía, sal y ora. So I would pray for an hour or two, Y luego yo oraba como 1 hora o 2. and then I'd come back to the table, Y luego regresaba a la mesa. and he would ask me the same questions. Y luego me preguntaba las mismas preguntas. And then he began to connect verses of Scripture, Y comenzó él a conectar versículos de la palabra, as the Bible says, line upon line, como la Biblia dice, precept upon precept. línea sobre línea, precepto sobre precepto. Let the word of God be established. Deja que la palabra de Dios sea establecida. So that is how I came to this understanding Y así es como yo llegué a este entendimiento of our covenant relationship. de una relación de pacto. And it is in this covenant revelation Y es en esta revelación de pacto that I have found true rest. que yo encontré descanso real. Here's the neat part, Y esto es lo más mejor. is that Lo mejor. Y esto es lo God says mejor. to us, El Señor nos dice a nosotros, I come to you yo vengo a ti as a sovereign God. como un Dios soberano. I offer you my covenant. Te ofrezco mi pacto.
You must either accept Tú tienes que aceptarlo or reject my way. o rechazar mi camino. This is not a negotiation. Esta no es una negociación. You have no right to tell me No tienes derecho para decirme a mí how this is going to work. cómo esto va a funcionar. It is my way. Es mi camino, mi Wow, manera. That's beautiful. Now, this is the beautiful part about Ahora, this. esto es una parte hermosa. God realizes that in our carnality, El Señor sabe que en nuestra carnalidad, in the frailty of human flesh, en nuestra carne, we can't obey. nosotros no podemos obedecer. If we could, Si pudiéramos, there would have been no need for Jesus Christ to come. no iba a haber necesidad para que Amén. Jesucristo venga. So what he does is he gives us his Holy Spirit Así lo que Él hace es nos da el Espíritu Santo de Él to be the strength of obedience. para que sea la fuerza de la obediencia. And then he says to us, Y luego nos dice, if you want to be my disciple, si quieres ser mi discípulo, you must deny life to your flesh. te tienes que negar a ti mismo. Now that does not mean suicide. Ahora, eso no significa que te mates. What that means is you deny the strength Eso significa que tienes que negar la fuerza of our carnal nature de nuestra naturaleza carnal to do anything. para hacer cualquier cosa. Wow. That's something beautiful. Y eso es algo hermoso. Wow. Y yo creo que usted está tomando notas. And I believe that you are taking notes. Está tomando notas porque el Señor se está glorificando de una manera maravillosa. And I know you're taking notes because the Lord is being glorified in such a marvelous Mire way. lo que nuestro hermano ha compartido el día de hoy. Now listen what our brother has just shared today. Algo maravilloso, Something marvelous, algo poderoso. powerful. Nos acaba de manifestar He just manifested to us que no es negociable. that it is not negotiable. Entonces, Don, it's not negotiable. No es O sea, el amor de él negociable. no se lo puede negociar. So his love cannot be negotiated. Él lo va a amar a usted de una manera u otra. He's going to love you one way or another. Oh, his love is absolutely unconditional. Y sí, su amor es absolutamente sin condición. But his word is promised Pero su palabra es promesa. that if we do not obey, Y si no obedecemos, he does not have to do anything Él no for tiene us. que hacer cualquier cosa para In nosotros. fact, if we reject his way, Y aun si rechazamos su camino, the Bible very clearly says la Biblia dice claramente that in our day of calamity, que en nuestro día de calamidad, he will mock us. Él se va a burlar de nosotros. He will literally laugh at our situation. Él literalmente Wow. se va a reír de nuestra situación. O sea que entonces el pacto, el entender el pacto cambia completamente la dimensión de lo que es ser salvo. So to understand the covenant changes the dimension of what it means to be saved. Porque a veces tenemos la idea de que ser salvo es entrar en algo emocional. Because sometimes we have the idea that to be saved, it means to enter into something emotional. ¿Y qué tenemos al respecto? And de what esto? do you think about this? Bueno, para poder entender un poquito más sobre este asunto del pacto, So we can understand a little bit more about covenant, porque para nuestra mente occidental, because for our Western nosotros way lo, of thinking, lo relacionamos con contrato, we relate that to a contract. y no es un contrato. And it's not a contract. El pacto no es un contrato. Covenant is not a Es contract. como decía el hermano Don, It's like our brother Don was saying. es algo más que un contrato. It's something beyond a contract. La historia de la Biblia The story in the Bible fue edificada en base a pactos. was edified based on a covenant. Toda la Biblia fue edificada en base The a whole pactos de Bible Dios con el hombre. Was based on a covenant between God and man. Toda la Biblia fue edificada en base a un pacto entre Dios y un pueblo. The whole Bible was edified between a covenant between God and a people. Y lo más cercano que podemos pensar en nuestra mente occidental And in our Western way of thinking, the closest thing that could come to this, al concepto de pacto, to the concept of what covenant es cuando hablamos del pacto matrimonial. is when we talk about the marriage covenant. Es cuando Dios se acerca Is when God gets y close quiere amores to, con su novia. and he wants to be in love with his wife, Quiere entrar his- en nupcias con su novia. and he wants to enter into A love relationship. a love relationship with his wife. Pero cuando un novio quiere entrar en relación con su novia, Pero- en un matrimonio con su novia, But when the husband wants to enter into relationship with the wife, el novio promete darle provisión a la novia. the husband is promising to give provision to the wife. Wow. El novio, el esposo le va a proveer todo lo que necesita su novia. The husband is going to provide everything that she needs to the wife.
Pero la novia tiene la obligación de respetarlo y amarlo. But the bride has the responsibility to respect and to love the groom. Ahora, en el pacto matrimonial Now, in the covenant, the marriage covenant, va a haber señales. there's going to be signs. Va a haber, por ejemplo, en los matrimonios judíos, For example, in the marriages, in the Jewish marriages, está lo que se llama la ketubá, it's what's known as the ketubah, que es un compromiso escrito delante de Dios which is a commitment written before God, para cumplir con las obligaciones. so the obligations could be Hacia Dios. fulfilled towards God. Entonces, para entender un poquito más, So for us to understand a little bit more, la palabra pacto viene del hebreo berit, so the word covenant comes from the Hebrew word berit, que es una alianza which is an alliance de una amistad of a friendship entre dos personas. between two people. Ahora, ahí paramos. Now we stop there. Esas dos personas tienen que ser Those two people need to be un rey con un subordinado, a king with his subordinate, Dios con alguien, con su pueblo. God with his people. Amén. Amen. Entonces, es alguien superior So it's someone that's con superior alguien que necesita provisión with y someone that protección. needs that Amén. provision. Amén. Entonces, pero dice que aparte de esto, So que se besides entren en this, acuerdo estas dos personas, These two have to be in agreement. esto se hace esto de aquí viene a través de esto vienen señales. So through this come signs. En la Biblia dice que In the vienen Bible, señales. it says that signs will come. Se presentan sacrificios, Sacrifices rituales, are sacrificios. presented. Se presentan votos solemnes, Vows are presented, como las Solemn bodas vows. matrimoniales, just like a marriage, que se presentan votos where matrimoniales. they give each other vows. Se presenta una señal de sacrificio que es la sangre de un animal. A symbol of sacrifice is presented, which Usted in this ve case is the blood of an cómo animal. cómo se relaciona cómo es tan Profundo. no, es igual que un voto matrimonial, Now this que is, un matrimonio. this is very similar to a marriage covenant. Entonces, ahora, esta relación se sella con una promesa. So this relationship is sealed with a promise. Y la promesa es de que esa persona va a recibir bendición. And the promise that that person is going to receive blessing. Pero si no se cumple But if con ese pacto, But if that covenant is not fulfilled, si ese pacto se rompe, if that covenant is broken, habría maldición. then there will be curses. ¿Qué te parece, Nelly? Definitivamente Definitely. esto del pacto es sumamente profundo, Definitely, these things about the covenant are so profound, pero tampoco tan profundo que no lo podamos entender. Así but es. also so profound that we can't even understand it. Porque las cosas de Dios son sencillas. Because the things of God are very simple. Y pongámoslo de palabras muy sencillas. Now let's put it in very simple words. Dios nos ama tanto God loves us so much que nos cuida como que si fuera un esposo. that He protects us as if He Así was a es. groom. Y el esposo tiene que proveer, And the groom has to provide, tiene que cuidar, take care of, dar cobertura, give coverage, dar protección, protection, dar fidelidad. fidelity. Y la mujer And the bride tiene que respetarlo. needs to respect the groom. Entonces, nosotros como iglesia So us as a church, tenemos amigos y hermanos que nos escuchan. we need brother and sister that is listening to us. Aprender a respetar a We need Dios. to learn to respect God. Porque el principio de la sabiduría, mi amor, es el temor a Dios. Because the beginning of wisdom is the fear of God. Yo puedo, Don, Now, Don, yo puedo decirle a mi esposa, yo te amo. I could say to my wife, I love you. Pero si nunca la beso, But if I never kiss her, si nunca le O doy no el provee. alimento, and I never feed her, o no le compro un vestido, or if I don't buy a dress, entonces mi palabras de amor son palabras. so no, then my words of love are just words. Por eso es que la mujer en cierta forma And that is why the female in a certain ha sido way entrenada por Dios has been trained by God. para siempre dirigir al hombre hacia lo espiritual. So to always guide the man to the spiritual. Por eso dijo el Señor que el que se casare hallaría bien y misericordia de Dios. And that's why the Lord said to the man, if he who gets married will find blessing in God. O sea, en otras mercy. palabras, va a conocer el hombre un poco más de la dimensión del pacto con Dios. In other words, the man's going to understand the covenant between God and man Por a little eso, bit better. por eso he sentido en mi espíritu en este momento. And that's why I feel my spirit in this Si moment. tú eres un hombre machista, If you are a man that is machista, por favor, toma nota de esta enseñanza. please take notes of this.
Porque el conocer la dimensión de lo que es el pacto Because to know what the dimension, the deepness of a covenant te is, va a ayudar a ser un excelente esposo en el Señor. is going to help you to be an excellent husband in the Lord. Mira, Don, con mi esposa cuando recién nos casamos, Now, Don, cuando when- conocimos al Señor, Don, when we first met on the Lord, my wife and I, nosotros hicimos un acuerdo we made an agreement que nos ha guardado en el Señor y la gloria sea para that Él. has kept us in the Lord, and the glory be to Him. Yo le dije a mi esposa y ella me lo dijo a mí. Now I said to my wife, and she said to me, En nuestro matrimonio, in our marriage, yo trataré todos los días I will work every day de serle completamente fiel a Dios. to be faithful totally to God. Y mi esposa dijo que ella trataría de serle totalmente fiel a Dios. And she said that she would try to be totally faithful to God. Yo era un hombre en el mundo muy celoso. And in the world, I was a very jealous man. Cuando yo estaba en el mundo, mis celos una vez, cuando éramos enamorados, When I was in the world, when we were just boyfriend girlfriend, Yo my ca- jealousy yo casi sin darme cuenta took me la, to the point to la where boto a un río. I almost threw Pero no por someone. abuso, sino Pero por- no por abuso, sino que estaba yo en el mundo, estaba tomado. Now I was drunk. I was in the world, and I almost threw her into a bridge. I mean, threw her over a bridge into a Pero river. ahora But now que entendemos la dimensión de pacto, that we understand the dimension of covenant, cada vez que yo deseo amar más a Dios every time that I desire to love God more y obedecer sus mandamientos, and obey His commandments, yo siento que el mismo Dios I feel that God Himself mueve el corazón de mi esposa moves the heart of my wife, y mi esposa se abre como una rosa. and she opens up like a flower. Es increíble la dimensión del pacto en el matrimonio. And it's incredible the dimension of covenant in a marriage. Muchos de los voluntarios aquí están contentos que están recibiendo esto. Many of the volunteers here are happy because they are receiving Pero this. esta es una revelación, Don, que Dios nos la regaló a Ministerios Mundiales ABA. And there's a revelation, Don, that the Lord revealed to us to Abba Worldwide Ministries. No digo que solamente a nosotros, And I'm no. not saying that only to us. No, nosotros somos apenas una pequeña parte del We cuerpo. are de Cristo. just a small part of the Pero body of estamos tan Christ. agradecidos con Dios. And we are so thankful to God. Y por eso te hemos invitado. And that is why we have invited Porque you. sabemos que en los últimos 10 años Because we know that in the last 10 years, has respirado la palabra pacto. you have breathed or taken a breath within the word covenant. Y queremos que nos hables un poco más. And we'd like for you to talk to us a little bit more Dime about una cosa, covenant. el pacto con Dios, Now let me ask you something. Covenant with God, si yo lo entiendo en su profundidad, if I understand it in its profoundness, ¿me llevaría entonces a relacionarme mejor con mis hermanos en las congregaciones? will it take me to be more relational, a better relationship with my brothers in the congregation? When you take the Acércale un poquito el micrófono. Eso. when you take the depth of covenant, Cuando uno toma la profundidad de pacto, it takes every relationship lleva a toda relación and makes them more profound y las Amén. hace más profundas Amén. and more intimate. y más con intimidad. To understand Íntimas. brotherhood or brother, Para entender la amistad, Jesus Christ, when he was in John chapter 17 speaking to, or 16, speaking to his disciples of covenant, en Juan 16, cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos acerca de pacto, he said, I no longer call you servants, él les decía, yo ya no más les llamo siervos, but I call you my friends. pero les llamo amigos. And this is important Y esto because es Jesus went on importante to say, porque Jesús fue a decir, servants don't know what the Father is doing, los siervos no conocen lo que el Padre hace, but friends. pero amigos. So if we want to know the will and the ways of God, Así si queremos saber la voluntad y los caminos de Dios, it'll be found in covenant. se va a encontrar en el pacto. Amén. Now, if I may, Ahora, permíteme, this is very important. esto es algo bien importante. In order for us to understand our new covenant relationship, Para que nosotros podamos entender nuestra nueva relación de pacto, whether it be the marriage covenant that we have today, sea el pacto de matrimonial que tenemos hoy, we have to go back primero tenemos que regresar and study the covenants of God y estudiar los pactos de Dios in the Old Testament en el Antiguo Testamento and realize that there was a covenant of creation, y darnos cuenta que fue un pacto de la creación then there was the covenant of innocence. y luego había también el pacto de inocencia, That was the Adamic covenant. que era Pacto adámico. No, de Edén, del Edén. pacto Pacto de del Edén. Edén, del Adamic paraíso. or Eden, or from Eden? Well, del it's Edén. Adamic or Eden. Ajá, El del pacto Edén. de Adámico Edén. o Edén. So what I Adán call puede. what I call the covenant of innocence Y lo is que yo when llamo God ese said, pacto es "Let que us Dios create man dice, vamos a crear al hombre
in our image, en nuestra imagen, in our likeness. en nuestra Let- semejanza. Let man Deja que el hombre display us nos in the earth. Nos represente. represente en la tierra. And then the same authority Y esa misma autoridad that we Wow. we have in the heavens, que nosotros tenemos en los cielos, let us give it to man démoslo al hombre también, in the earth. en la tierra. Now, if you stop there, Ahora, si paras allí, it's very easy to understand es muy fácil entender why God calls us ambassadors. porque es que Dios nos llama We're embajadores. ambassadors of a covenant. We're the Así es- ambassadors of the covenant. Así que We somos represent embajadores del pacto. the very king, a sovereign king. Representamos el rey soberano. And everywhere we are Y en cualquier lugar donde nosotros nos encontramos, becomes sovereign territory se convierte en terreno soberano unto God. hacia Amén. Dios. Amén, amén, amén. Entonces, podríamos decir So we Di, could say que entendiendo el pacto, that understanding covenant, vamos a entender por qué los apóstoles cuando caminaba la gente se sanaba con la sombra de then we ellos. will understand that when the apostles will walk, the people will be healed by their shadow. Yes. Tiene que haber, quiere decir, Don, Now that means que entonces estos apóstoles that these apostles cumplían con su responsabilidad dentro del pacto. were fulfilling with their responsibility within the covenant. Y el problema que estamos viviendo en estos días y que sé que es tu carga, And the problem that we are living nowadays, and I know it is also your burden, que es la carga que tienes en el cuerpo de Cristo, that is the burden within the body of es Christ, que hay personas is que that there quieren is people caminar en esos beneficios del pacto that they want to walk in the benefits of the covenant sin cumplir sus obligaciones. without fulfilling their obligation of the covenant. Entonces lo que estamos haciendo es crear una atmósfera falsa. So what we are creating then is a false atmosphere. Yes. Perfecto. Esto está tremendo. Now this is amazing, Que tremendous. está tan tremendo que lo estamos digiriendo aquí en It's el... so tremendous that we are just guiding ¿Qué us. más tenemos, mi amor? Bueno, yo creo que tenemos que volver a tocar lo del asunto de la mentalidad griega, And I believe that we also need to go Una y back otra and vez. touch the mentality of the porque Greek, fuimos desarrollados con esa mentalidad. because we were developed in that Y mentality. tenemos que tener la mentalidad hebrea. And we need to have the Hebrew mentality. Entonces, el otro día estaba escuchando un mensaje del hermano Benny Hinn. And the other day, I was listening to a message from Brother Y él Benny Hinn. hablaba de este tema de la mentalidad hebrea. And he was talking about this topic, the Y él Hebrew, decía que la the Greek Ajá. mentality. Y él decía que la mentalidad hebrea, And he was saying that the Greek mentality, el asunto del pacto está en la atmósfera. he was Wow. saying, and Está en la atmósfera del pueblo hebreo. in the Hebrew mentality, It's in the culture of the Hebraic people, the topic of the covenant. the topic of the covenant Recuerde is que yo in les- the atmosphere recuerde and the que- culture of the Hebrew mindset. Recuerde que yo les decía que la Biblia se edifica en pactos. Remember, I was saying that the Bible was edified through covenant. Y el hermano Benny Hinn decía que la cultura hebrea, And our brother Benny, he was saying toda that su atmósfera para ello tiene que ver con pactos. the Hebrew mentality and the culture, there had to be covenants within them. No solamente con el pacto matrimonial, sino también con los pactos entre amigos. And it wasn't only the marriage covenant, but also covenants within friendships. Entonces él contó una historia que lo voy a contar de manera muy rápida. So he shared a story, and I'm going to share it Dice briefly. que él tenía dos hermanas, He said that he had two sisters, una menor y una mayor. a younger one and an older one. Entonces, Hermanas reales rea- de carne. And carne, this is de real carne. sisters. And Entonces, como él pertenece al biological. Medio Oriente, so since he belongs to the Middle East, dice que el padre ya le tocó a la hermana mayor casarse. and so the older sister had to was going to be married. Entonces el padre fue y hizo un contrato con una familia para el esposo. So then the father of the Hizo un of the pacto. sister, his father, went to make a covenant with their parents, Para que los hijos se casen. so that the children could get married. Dice, para usted va a decir en la mentalidad occidental, ¿cómo es eso si no se conocen? But in the Western mentality, you will say, "Wait, what is that? You don't even know each other." Pero para mi pueblo, para el pueblo del Medio Oriente, eso es lo que se respira en la atmósfera. But in the Eastern atmosphere, that is what they breathe in the atmosphere. Bueno. That there's that covenant. La hermana lloró, no, yo no conozco a ese hombre, por favor, líbrenme de este contrato matrimonial. Where his sister was crying and saying, "No, I don't know that man. Please set me free from this covenant." Pero se casaron. But yeah, they got married.
Después la otra hermana, él ya estaba viviendo aquí en Orlando. So then the younger sister was living here in Orlando, Estaba visitando al hermano Benny Hinn, que estaba aquí en Orlando. and she came to visit Benny Hinn, which lived here in Orlando. Y dice que había un pianista en la iglesia de él. And he was saying that there was this pianist in his church, Y dice que se enamoró de la hermana menor. and he fell in love with his younger sister. Pero para esto, ya el papá había hecho un pacto con la hermana menor con una persona. But before this, his father had already made a covenant with another family to be Allá married. en Jaffa. So over there in En Haifa, Haifa. perdón. Y entonces la hermana le lloraba al hermano Benny Hinn, le decía, por favor, habla conmigo. Ya había fallecido el papá. And so then Para esto había Benny fallecido Hinn's el papá. father had already passed away, and so the younger daughter was saying, crying out to Benny Hinn, Le decía, por favor, convence a mamá que no me case con este señor que and she no was crying conozco. to Benny que no Hinn, lo please Porque le convince gustaba el mother pianista. to break that covenant, so I won't be married with this other person in Haifa. Porque ella ya le gustaba el pianista. Because she also fell in love with the pianist in the Liked it, church. yeah. Liked, they Entonces liked it. el apóstol Benny Hinn dijo, pastor. el pastor Benny Hinn dice, bueno, es verdad, está enamorada. And so Pastor Benny Hinn was saying, well, it's true. You're falling in love now. Entonces dice que él reunió a sus 6 hermanos, So Benny Hinn got his 6 brothers together, los varones, y Oh, se the fueron man. a hablar con la mamá. and they went to talk with the mother. Y le dice, mamá, And they te said, venimos, "Mother, venimos a interceder We are por, here to por mi hermana. intercede for our younger sister. Por favor, no la cases con ese hombre que no conoce. Please don't wed her with that man that she doesn't know. Y dice que la mamá cogió y le dio una bofetada que le viró la cara todita. And so the mother, what she did is she got upset and she slapped all of them. Y le dijo, no te atrevas And she said, don't you dare a intervenir en algo que tu padre pactó. intervene with something that your Wow. father made a covenant Tu with. padre pactó y dio su palabra. Your father did a Y covenant ella and se gave his tiene que word. casar. And she needs to be married. Y se casó. And so she got married. Regresó y se casó. Y So she dice went back to her land and got married. que a los años And she's saying that in the years past, el hermano Benny Hinn las ve felices a las dos. Brother Benny he sees both of them happy, Y le happily dice, married. hermana, ¿qué pasó si ustedes lloraban que no se querían casar? And she will ask his sisters, what happened? You didn't want to get married first. That you're so happy. What's going Y él on? podía entender And so Benny Hinn was able to understand ese pacto que Dios hizo con su pueblo. that covenant that God made with his people, Que él no lo va a romper. that he is not going to break it. Esa atmósfera espiritual The spiritual que atmosphere Dios tiene para su pueblo. that the Lord has for his people. Entonces, ¿qué es a lo que queremos llegar? So what am I trying to say here? En el momento que el Señor hizo pacto, In the moment that God made Él covenant, se liga con la persona que ama. he is bound with that person he loves. Él se liga no solamente con la persona que ama, Not only does he get bound with the person he loves, sino que se liga con sus but also generaciones. with his generations. Amén. Amén. Pero But si se rompen los pactos, if that covenant is broken, Wow. va a traer consecuencias. it's going to bring consequences. Va a traer. It's going to si bring se rompen los pactos, it's going to bring consequences if the covenant is broken, va a necesitar redención. and it's going to require Ahí redemption. es donde entra la sangre de Jesús. And that is where Amen. the blood of Jesus comes in. El Señor lo planeó desde el inicio. From the beginning, God Como planted this. decía nuestro hermano, Like our brother Adán was saying, perdió, Adam lost. no cumplió su parte del pacto. He didn't fulfill his side of the Pero el covenant. Señor en su plan perfecto, But in this perfect plan, God, no es que se perdió el pacto de Abraham o el pacto de Adán, de Isaac, de Abraham, Isaac, Jacob. No es que se perdieron esos pactos. and it wasn't that covenant was lost between the covenant between God and Abraham, Isaac, and Jacob, and Adam, Con todos los patriarcas de la fe, with all the fathers of faith. sino que renovó el pacto con Jesús But yeah, he renewed that covenant para with que Jesus, nosotros entremos a so salvación. we could enter into salvation. O sea que la única manera donde nosotros podemos buscar redención So in other words, the only place that we could go to find redemption, es a través de Jesús. it's through Jesus. ¿Qué dices, hermano? What do you think, O Brother Nevi? Don or Nevi? This is so profound talking about the marriage covenant. Yes. Esto es tan profundo hablar del pacto matrimonial, Because the marriage covenant porque el pacto matrimonial displays the very covenant that God has with his church, with us individually and collectively. representa el pacto que el Señor Jesús, Dios tiene con su iglesia y con su pueblo. The example of Brother Benny Hinn El ejemplo del hermano Benny Hinn
shows a very important and critical facet of covenant, muestra una parte del pacto bien importante, and that is that every generation y es que cada generación had a covenant representative. Yes. tenía una persona que representa el Wow, pacto. Qué tremendo. Every family Cada Mira familia eso. has a covenant representative. Para tiene ahí, una persona que representa el pacto. para ahí. Stop there, stop there. Quiere decir That means de que el Espíritu Santo that the Holy Spirit está buscando is seeking en las diferentes familias in the different families un representante de pacto. a representative of covenant. Amen. 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 This is the reason why Y esta es la razón por la cual when you would look at the genealogies cuando uno ve a la genealogía that came to the birth of Christ, que llegó hasta el nacimiento de Jesucristo, it was a mirror era una imagen, un espejo of how God established the covenant with the heads of the tribes of Israel. de for cómo the Dios land. estableció el pacto con las cabezas de los tribus de Israel. So in the New Testament, Y luego vemos que el Nuevo Testamento, it talks about so and so begot so and so. que habla de que esta persona dio luz a esta persona, It was establishing the covenant line estaba estableciendo las líneas de pacto down to hasta Jesus Christ. Jesucristo. Now he was the covenant negotiator Ahora, él era la persona que hacía negocios en el pacto, of the seventh covenant, del pacto séptimo, which means it's finished. que significa que ya está The terminado, number completo. 7 El número 7 represents completion. representa Plenitud. plenitud, It's finished. que ya se terminó. Now, when you go into the marriage covenant, Ahora, cuando entramos al pacto matrimonial, it is explained as God is the head of Christ. está explicado de cómo Dios es la cabeza de la iglesia. That word head Esa palabra cabeza means sovereign authority. significa autoridad. And then it said that Jesus Christ Y luego dice que Jesucristo was the head of man. es la cabeza del hombre. That means Eso significa that Jesus que Christ Jesucristo is the sovereign authority es la autoridad soberana over the man. sobre el hombre. Now, I'm not talking about human beings. Ahora no estoy hablando de los humanos, I'm talking about the husband. me estoy refiriendo al esposo. And in today's Western society, Y hoy en día en la sociedad del Del occidente. occidente, this is where it gets kind of iffy aquí es donde se pone un poco sí y no, because of women's liberation. por la liberación de las mujeres femenina. Because you have to realize Porque uno se tiene que dar cuenta, that it didn't stop where it said Jesus Christ was the head of man. porque uno se tiene que dar cuenta que no paró cuando dice que Jesucristo es la cabeza del hombre. It followed through to say that Continuaba para man decir que el hombre was the head. es la cabeza de la mujer. Now, that gives a picture Ahora, eso da una imagen of the line of authority de la línea de autoridad for the church, para la iglesia, with the wife being the church. con la esposa siendo la iglesia. But it also shows the line of authority in the family. Pero también muestra la línea de autoridad entre la familia. This is why it is so very important. Y por eso es que esto es tan importante. Husband, Esposo, if you are involved in pornography, si estás envuelto en pornografía, looking at it on the internet, viéndolo en el internet, if you are involved in alcoholism, y si estás envuelto en la adicción de alcohol, being the covenant head of your family, siendo la cabeza de tu familia, you bring a curse upon your estás children. trayendo una maldición sobre tus hijos. And not only do you curse your children, Y no solamente estás maldiciendo a tus hijos, but you curse your children's children's children, pero también estás maldiciendo los hijos de tus hijos even de to tus the hijos, third and fourth hasta la generation. tercera y cuarta generación. Wow. Y este es un llamado And this is a calling a la obediencia. to obedience. Ahora, tenemos que entender algo muy importante, queridos hermanos que nos escuchan Now, brothers that are listening, we need to understand something very y clearly, que nos ven por and este that you are video. watching us through this video. En el mundo occidental In the Western world, es primero el amor y luego la obediencia. first is love and then obedience. Y en el mundo hebreo, But in the Hebrew world, ¿y por qué hacemos referencia al mundo hebreo? and why do we reference the Hebrew world? Porque Jesús fue hebreo. Because Jesus was Hebrew. En el mundo hebreo, In the Hebrew world, la obediencia le lleva al amor. obedience takes you to love. En otras palabras, In other words, si usted
decide caminar con Jesús, if you decide to walk with Jesus, usted tiene primero que dar el primer paso de obediencia, first you need to take the first step of obedience que se llama arrepentimiento. that is known as repentance. En el momento que usted se arrepiente de sus pecados, In the moment that you're repented of your sins, usted le está diciendo a Dios, you are saying to God, yo quiero depositarme en tu pacto. I want to deposit myself in your covenant. Usted le está diciendo a Dios, yo quiero amarte. You are saying to God, I want to love you. Y ahí es donde entra el Espíritu de Dios. And that is where the Holy Spirit enters. Como decía nuestro hermano Don, Like our brother Don was saying, Dios es tan maravilloso God is so amazing que para poder establecer esta relación de amor, that in order for us to establish this relationship of love, decide enviar su Espíritu sobre usted, He decides to send His Spirit over you, que le va a depositar en su corazón el amor ágape, who is going to deposit agape love in your heart, que es ese amor de entrega. which is that love that gives. En el momento que nos entregamos, In the moment that we give ourselves, nos olvidamos del orgullo, we forget about the nos pride, olvidamos del ego, about the ego, nos olvidamos de nosotros. we forget about ourselves. Y el arrepentirse And to repent es el primer paso is the first step de olvidarnos de nosotros. of forgetting about ourselves. Ahora, como podemos descubrir en la Escritura, Now, since we have discovered in the scriptures, porque todo tiene que ser filtrado por la palabra de Dios, because everything needs to be filtered through the Word of God. sí se han cometido errores, Don, There has been mistakes committed dentro del cuerpo de Cristo. within the body of Christ. Uno de los principales errores And one of the main mistakes ha sido presentar el pacto was to present covenant sin el manto del amor de Dios. without the mantle of the love of God. Y ahí es donde caemos en legalismo. And that is where we fall in legalism. Correcto, caemos en legalismo. That's where we fall in In legalism. addition, there's something else. Claro, tiene que haber el amor de Dios. There has to be the love of God. La meta del pacto es el amor de Dios. The goal of covenant is to reach the love of God. Cuando usted decide amar a su esposa, When you decide to love your wife, sus palabras se tienen que convertir en acción. your words need to become action. Usted se arrepiente, You repent, pero el arrepentimiento en la cultura hebrea but repentance in the Hebrew culture significa que usted da una vuelta en U. means that you make a U-turn. Y esa vuelta en U es que regresa al amante de su alma. And that U-turn means that you go back to your lover. Ya no va más lo de atrás. You don't look back anymore. Eso es el arrepentimiento. That is repentance. Entonces, como usted está caminando en pacto, So since you are now walking in covenant, y si usted está recién convertido, a usted le queremos hablar. and if you recently have converted to Jesus, gave your life to Jesus, to you we want to talk to. Queremos decirle que, por favor, no vaya a caer en el error Now we're going to ask you, please don't fall in error que usted hizo una decisión por That- el Señor that you made a decision to follow Jesus. y ya no tiene ninguna responsabilidad, And then you say you don't have any more responsibility. porque entonces ahí ya volvió a caer en la religión Because then by saying that, you've fallen into religion y en tradición nuevamente, and in tradition also. como nuestro hermano lo dijo. Like our brother Don was saying, El entender el pacto lo saca a usted de la tradición. to understand covenant takes you out from tradition. Entonces queremos que usted, ese nuevo creyente que está viendo este video, So correcto, the mi new amor? believer that is watching this video, Y creo que todos los hermanos aquí estamos de acuerdo, and I ¿no? think we're all here in agreement, Queremos que ese nuevo creyente ame a Dios. we want ¿Cuántos that new dicen amén? believer to love God, Que usted ame a Dios con toda la fuerza de su corazón. that you will love God with all the strength of your heart. Pero recuerde algo precioso. But remember something precious, El Señor ha enviado su Santo Espíritu that God has sent His Holy Spirit para que usted decida caminar en el pacto con Él. so you could decide to walk in covenant with Him. No es legalismo, It's not legalism, ni tampoco es libertinaje. and it's also not Libertinaje. be A bad use of freedom. a bad use of freedom. No. Lo que nos lleva a ese balance, querido amigo, What takes us to that balance, my friend, y lo dice la palabra, and the word says it, es el pacto con Dios. is covenant with God. El entender que usted se depositó en las manos de Él. To understand that you deposit your life in the hands of Him, His hands. Y entender que cada vez que pecamos estamos siendo infieles a Él. And to understand that every time we sin, we are being unfaithful to Him. Y tenemos que arrepentirnos y correr a sus brazos And we need nuevamente. to repent and run to His arms. Eso
es el balance que produce el conocer lo que es el pacto con That Dios. is the balance that's produced when you know the covenant with Him. Si no le explicamos esto, If we don't explain this to you, usted puede estar cojo para toda su vida, you could be lame for all your life, pensando que aceptar a Jesús thinking that just accepting es Jesus solamente palabras. is only through your words. Dice en el libro de Isaías, The book of Isaiah says, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. "These people honor me with their lips, but their hearts are far away from me." El deseo de caminar en pacto The desire to walk in covenant hace que el corazón makes the heart se ancle will anchor itself en el amor de Dios. in the love of God. Entonces ya usted no va a pecar So you are not going to sin anymore porque le dijeron que no tenía que pecar. because they told you not to sin. Usted no va a pecar You're not going to sin anymore porque no quiere perder esa relación de amor con Dios. because you don't want to lose that relationship of love with God. Yo creo que si usted es una dama y está viendo este video, And I believe if you are a lady and you're watching this video, usted va a decir amén si usted conoce un hombre que la quiere y la protege. you're going to say amen. If you know a man that loves you and protects you, Usted lo va a respetar. you're going to respect him. Usted no va a querer perder ese beneficio de amor. You're not going to want to lose that benefit of love. Asimismo, hacemos un llamado a todos los que están viendo este programa. The same way we make a calling to everybody that's watching this program. Volvamos a caminar en el pacto con Dios. Let's return and walk in the covenant with God. No es una opción. It's not an option. No es que estamos presentándole una alternativa. It's not that we are presenting to you an Si en alternative. esta mañana usted está atormentado, If this morning you feel tormented usted no tiene claridad de qué va a hacer con su vida and you don't have clarity on what you're going to do with your life y está viendo este video, and you're watching this le program, puedo asegurar que el Espíritu de Dios lo trajo. I assure you that the Holy Spirit is the one that brought you here. Es el momento de que se arrepienta y entre en pacto con Dios. It's the moment that you repent and you enter into the covenant with God. Y si quiere más ayuda, más información, And if you want more information, more help, nos puede contactar a www.abapeople.com. you could contact us on abapeople.com. Amén. Amen. ¿Qué más nos puedes compartir, Don? Don, what else can you share with us? There are 4 things that the Lord laid on my heart as we were talking. Hay 4 cosas que el Señor puso en mi corazón mientras estábamos hablando. One of them is the important role of a father. Una de ellas es la importancia de un padre. If you look at what's happening in today's society, Si vemos lo que está pasando en la sociedad de hoy, the family is being destroyed. la familia está siendo rompida, quebrantada, rota, destruida. And how you destroy the family ¿Y cómo es que se destruye la familia? is you kill the head. Es que matas la cabeza. When I was growing up, Cuando yo estaba creciendo, all the TV shows, todos los programas de televisión, the ones that were what we call situation comedy los que les llamamos comedia de situaciones or family shows, o de familia, the father played an extremely important role. el padre era una parte importante en The el, children showed tremendous respect. y los hijos respetaban mucho al padre The wife showed tremendous y respect también la madre demostraba bastante respeto and would not allow the children y no permitía que los niños to disrespect their father. le falten el respeto al padre. Today's comedy, today's TV Pero shows, si vemos ahora las comedias de hoy, if the man is in the house at all, si el hombre está en la casa, he's an idiot. él es un idiota. There's no respect. Allí no hay respeto. In fact, the children act as if they know more Y sin embargo, vemos que los niños están actuando como que conocen más que el padre. than the father. El Padre. Que el padre. So what has happened is American society has begun Lo to que está pasando reflect es que la sociedad de América está comenzando a reflexionar, what our reflejar entertainment el entrenamiento en la televisión, Ajá, has entretenimiento. shown us. lo que nos ha mostrado. Now the reason for this is very simple. Ahora, la razón para esto es bien importante. We don't understand covenant. No entendemos pacto. Covenant is the strongest bond, El pacto es la fuerza más, la cosa más fuerte and it is eternal. y es eterno. If we don't understand the eternal covenant of God, Y si no entendemos el pacto eterno de Dios, then we can't understand that God is going to reach back to Israel entonces no podemos entender que Dios va a retornar a Israel and bring her back. y traerle una vez más a él. Ajá. Amén. This is where God is working. He's working within the Gentile people today Y eso es donde Dios está trabajando. Está trabajando en la gente gentil
to begin to provoke the prodigal, which is Israel, para que comiencen a provocar el pródigo que es Israel, to realize that they're living in a pig pen que ellos se den cuenta que están viviendo entre los cerdos and that they need to come back to the y Father. que ellos tienen que regresar al Padre. Now that's very important. Y eso es bien importante. The second thing that God's shown me La segunda cosa que Dios me estaba mostrando was that when a man understands his place es que cuando el hombre entiende su lugar and that he begins to walk in proper covenant union y comienza a caminar en el pacto, la relación de pacto con Dios, with God through Jesus Christ, a través de Jesucristo, relying totally on the Holy Spirit, dependiendo totalmente en el Espíritu Santo. then this is the wealth. Y luego ahí vemos que allí está la riqueza, This is the inheritance es la herencia that a good man que un buen hombre leaves to his children's deja children. a sus hijos de sus hijos. He brings his family out of any chance Él saca a su familia de cualquier chance for a curse to rule his family. que una maldición llegue a su familia. When a man does not understand that, Cuando el hombre no entiende eso, then his children begin to fall prey vemos que sus hijos comienzan a ser presas to the darkness in society. a la oscuridad de la sociedad. This is the reason why Benny Hinn's sister Y por eso es que la hermana de Benny Hinn que estamos hablando was blessed in that marriage. fue bendecida en ese The matrimonio, mother would not break the covenant porque la mamá no quería romper ese pacto que el padre hizo. because when you understand the covenant head of family, Porque cuando entendemos el pacto de la familia, the blessing of the father la bendición de un padre is everything. es todo. Without the blessing of the father, Sin la bendición de un padre, without the blessing of a husband, sin la bendición de un esposo, the wife is in bondage. la esposa está en ataduras. She will be moved by every wind of doctrine, Cualquier viento de doctrina la va a mover. as the church today is moved by every Así wind como of vemos que la doctrine. iglesia de hoy se está moviendo por cualquier doctrina. But a woman who is under true covenant relationship Pero una mujer que está bajo una relación de pacto real experiences true liberation. experimenta libertad total, de verdad, real. That's why Scripture tells us Y por eso es que la Escritura nos dice where the Spirit of the Lord is, que donde está el Espíritu de Dios, there is liberty. allí hay libertad. It's not liberty to sin, No es libertad para pecar, it's liberty to fulfill destiny. es libertad para cumplir destino, It is liberty to fulfill es libertad para cumplir the covenant that God made for each one of our lives with Himself. ese pacto que el Señor hizo con nuestras vidas y Él. And then the last thing that God dealt with me Y la última cosa que el Señor me mostró was that in the body of Christ es que today, en el cuerpo de Cristo en estos días, what separates us ¿qué es lo que nos separa? is man-made doctrine. Es la doctrina hecho por hombre. I grew up in the charismatic move. Yo crecí en ese movimiento carismático. In the charismatic move, it was word of faith. Y en ese movimiento era palabras de fe, It was word of confession. palabras de confesión. We were taught to decree and declare a thing. Eso nos enseñaba de decretar cosas, And God declarar. obligates Himself Y luego que el Señor se obliga to bring it to pass. a que lo se cumpla. And in these times, we have operated in a man-made realm, Y en estos tiempos hemos operado en un ambiente hecho por hombre, expecting God to move. esperando que Dios se mueva. And we have forgotten Y se nos ha olvidado that God says, I will only do these things que el Señor ha dicho, solamente haré estas cosas if you fulfill your covenant si tú responsibility. cumples tu responsabilidad en el pacto. We must deny our flesh. Necesitamos negar a nuestra We carne must take up our cross daily. y tomar nuestra cruz diariamente. And then, just to add to this, in the covenant of Abraham, Y para añadir, en el pacto con Abraham, in order for a covenant to be a fulfilled covenant, para que un pacto se cumpla, blood has to be shed on both sides. las sangres tienen que ser derramadas de los dos lados. Now we know the story of Abraham laying out the animals, cutting them in two, Y conocemos la historia de Abraham cuando trae los sacrificios y los cortan a and then mitad. God putting them to sleep, or Y putting luego- Abraham to sleep. Y luego que el Señor pone a Abraham a dormir. And then the smoking oven and the burning flask walked together in the blood of those animals. Y luego que La llama de fuego pasó por en medio de los dos animales. la llama de fuego pasó en medio de los dos animales. What we fail to look at
lo que fallamos en ver is a small section of Scripture es esa parte pequeña de la Biblia that talks about Abraham fighting off que dice que cuando Abraham estaba peleando the birds of prey. contra esos pájaros They were vultures que eran Gallinazos. gallinazos that had come to defile que venían a corromper the elements of faith. los elementos de fe. Abraham didn't just shoo them away. Abraham no simplemente los echó fuera, These birds of prey had come to eat, porque estas aves venían a comer and they had come to pull the sacrificial animals apart. y venían para destruir este sacrificio. Abraham had to be willing to lay down his life Abraham tenía que estar dispuesto a dejar su vida to protect the elements of covenant. para proteger los elementos de pacto. I guarantee that when Abraham went to sleep, Y te garantizo que cuando Abraham se fue a not dormir, only was he exhausted, no solamente estaba cansado, but he was covered with his own blood pero estaba cubierto con su propia sangre, because he had to fight those vultures off with his own hands. porque él tenía que pelear contra esas aves con sus propias manos. Now we know the blood that Jesus shed, Y ahora Amen. nosotros conocemos la sangre que Jesús derramó. but where's our blood shedding? Pero ¿dónde está la sangre de nosotros? It is what Apostle Nebi said. Y es como el apóstol Nebi acaba de decir, It's in repentance. es en el arrepentimiento, It is coming out. es salir de nosotros, It's allowing the Holy Spirit es permitir al Espíritu Santo to circumcise our hearts. que Circuncide. circuncide nuestros corazones, Circumcise. Ajá. To cut away the foreskin of carnality. que corte El prepucio de la carnalidad. el propósito de la carnalidad. And that's very important to understand. Y eso es muy importante entender. Thank you, Don. Really had been such a beautiful Gracias, Don, impartation ha this sido morning. una impartición bella en esta mañana. In the last few minutes, what, Yes. what Y en los últimos minutos, Bueno, vamos ¿qué a nos habl- puedes decir ajá. acerca de la Sí, provisión? What can you es, tell us about- es importante definitivamente tratar nuevamente sobre lo del pacto matrimonial. and it's very important to touch bases once again on the marital covenant, Porque en el pacto matrimonial, aparte de ser una ligadura because other de than just amistad y being de amor, a covenant between of love and friendship, porque eso es lo que ofrece Dios a través de su pacto, una ligadura de amistad y de amor. because that's what God offers through His covenant, a friendship of Vamos a love ver- and friendship. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia, dos ejemplos y nos vamos al nuevo pacto. El ejemplo de Abraham, And we're going to see two examples in the Bible. el pacto que hizo con Abraham, esa ligadura de amor que tuvo con Abraham. The covenant that He did with Abraham of love. El Señor se le acercó y le dijo, te voy a proveer. And He said to Abraham, I'm going to provide to you. Y dice, y la provisión era que Dios lo haría una nación grande. And the provision Abraham. the promise was that He will make Abraham a great nation. Uno, dos, que Abraham sería bendito. And second, that Abraham will be blessed. Tercero, que haría de su nombre un nombre grande. And third was that he was going to make of his name a great name. Cuarto, que bendiciría a los que lo bendijeren y que maldecería a los que lo maldijeren. And fourth, that he will bless those who bless him and curse those who curse him. Y quinto, que haría que todas las familias de la tierra serían bendecidos a través de él. And five, that all the families of the earth will be blessed through Y him. esto fue un pacto perpetuo que hizo con Abraham. Now this was a covenant that he did with Abraham. Ahora, decíamos que los pactos matrimoniales está, aparte de la ligadura de amor, Now we were saying that the covenants of marriage is other than just love, viene el novio y provee, that the groom comes and provides. está la obligación It's also the de la obligation esposa. of the wife. La obligación de Abraham The obligation of Abraham era tener fe a Dios. was that he would have faith Amen. Él in tenía God. que tener tanta fe que tenía que sacrificar hasta a su hijo Isaac. He had to have so much faith that he even had to sacrifice his own son. No solamente eso, sino Isaac. que tenía que serle fiel a Dios. And not only that, but he had to be faithful to God. Tenemos que tener fe en Dios Therefore, we need to have faith in y God tenemos que ser fiel a Dios and be faithful to God, para poder tener esa ligadura de amor con so Él we could have that bondage with Him y of love tener esas provisiones de Dios. and have those provisions. Y el Señor, from en him. base a esa obligación consumada por Abraham, And based on the obligation taken by Abraham en entregar a su hijo, of him giving creerle his a son Dios, and believing le God, dio una señal. it was a Le sign dijo que él tenía que, a través de ellos, que ellos tenían que circuncidarse
iba a ser la señal de que ellos eran sus hijos. And the sign was that they were going to be circumcised so they could show that they are their children, his Ahora, children. ¿cuál fue el pacto con Moisés? Now, what was the covenant with Moses? El Señor le dice que los promete llevarlos a la tierra prometida, God promised to take them to the promised a la land, tierra donde fluye leche y the miel. land where honey and milk flow. Recordemos que había una relación de amor entre Moisés y Dios. Now, let's remember that there was a relationship of love between God and Moses. Y el Señor le promete sacarlo llevarlo a la tierra prometida. And God promises him that he was going to take him to the promised land. Y eso lo vemos en Éxodo 19. And we see that in Exodus 19. Pero en Éxodo 20, ahí el Señor le establece las condiciones. But in Exodus 20, God puts the conditions Que tenía que seguir los estatutos y los mandamientos that que he el Señor needed le to había follow dado. the commandments and the statutes that God was setting for him. Y el Señor le entrega la Torá como señal. And the Lord su pueblo. gives the Torah to him and his people as a sign of the En- covenant. Y el Señor da su provisión So God gives his provision como bendición. like a blessing, Son bendiciones su provisión. because his provisions are blessings. Y la obligación And the nuestra obligation es creer is that he needed to y believe, serle fiel to a be su palabra, faithful to his word, a la palabra, a la Torá, a sus mandamientos, the a sus word, the estatutos. Torah, the commandments, the statutes. Y así hizo también pacto con David. In the same way he made covenant with David. Le dijo que iba a haber provisión. He said that there was going to be provision. Y le dice a David, te voy a dar un reinado. And he will say to David, I'm going to give you a Te voy a kingdom. dar una dinastía. I'm going to give you a dynasty. Pero tu obligación es obedecerme. But your obligation is to be Es obedient. obedecer la Torá. Is to be obedient to the Torah. Y el Señor le dio a David And God gave David la dinastía. the Le dynasty. dio le dio un templo en Jerusalén. He gave him a temple in Y Jerusalem. le dio la simiente de él, es de donde sale Jesús, donde todos los creyentes entramos. And he gave him with the seed where Jesus came out of. Un reinado eterno It was a través de Jesucristo. a eternal kingdom Ahora through Jesus quisiéramos que Christ. vayamos a Jeremías 31. Now, if we go to Jeremiah Esto es 31, importante. and this is important. Dice, desde el 31, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con los padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero Behold, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y me acordaré más, no me acordaré más de su pecado. Okay, go ahead. Desde el from 31. Jeremiah 31:31. Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, my covenant which they broke, though I was a husband to them, says the Lord. But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. No more shall every man teach his neighbor, and every man be his brother, saying, Know the Lord, for they all shall know me, from the least of them to the greatest of them, says the Lord. For I will forgive their iniquity, and their sin I will remember no more. Aquí vemos en Jeremías Now we see here that in el Jeremiah, nuevo pacto. the new covenant, Dice que aparte de la ligadura de amor que tenía con su pueblo, Israel, aside of the love covenant that he had with Israel, él dice que iba a dar un nuevo pacto. he said that he's going to give a new Y covenant. dice, mire lo que son la provisión de Dios en este nuevo pacto. Now we could see here the provision of God through this new covenant. Dice que le dará la ley en su mente y en su corazón. La pondrá en su mente y en su And corazón. he says that he will put his law in their minds and in their hearts. O sea que el Señor iba a proveer que la ley esté en nuestra mente y en nuestro corazón. So in other words, that God's going to provide that his law will be in our minds and in our hearts. Y también dice más adelante
And we read Ellos- later on, y yo seré a ellos por Dios. and I will be their God, he says. Él será nuestro Dios. He will dice be our aquí. God, it says Esa es here. otra provisión. That's Él, another provision. La garantía de que Él será nuestro Dios. The guarantee that he's going to be our God. Después dice, y ellos serán por pueblo. And they will be my people. Y no me enseñarán más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano. And it says, no more shall every man teach his brother Diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán. or his neighbor, saying, know the Lord, for they all shall know me. Desde el más pequeño hasta el más grande. From the least of them to the greatest O of sea them. que Dios iba a proveer In other words, God is going to provide que todos sabrían That- quién iba a ser Dios. that everybody will know who God is. Y en el último dice, And no at me the acordaré más de su pecado. And at the end, he says, I will remember no more their sin. Él iba a perdonar nuestros pecados. That he was going to forgive our sin and our iniquity. Entonces la ligadura de amor está ahí. So the covenant of love is there. La provisión de Dios está en lo que acabamos de The leer. provision of God is there, what we just read. Y la señal de Dios And para the este sign pueblo, of God for his people que somos nosotros, is, which is us, a través de Jesucristo, through Jesus Christ, es que Él iba a dejar como señal al Espíritu Santo. is that he was going to leave with as a sign the Holy Spirit for us. Iba a dejar al Espíritu Santo He was going to leave the Holy Spirit para with que us podamos so we can cumplir fulfill lo que invalidaron what the people of nuestros padres. our fathers broke. Amén, amén. Definitivamente es tremendo todo lo que el Señor nos ha hablado esta And mañana. everything the Lord has spoken to us is really tremendous. La provisión de Dios, como decías tú, baby, The provision of God está ahí. is there. Entonces, todo aquel que esté escuchando este video, So everybody that's listening to this video, que usted esté viendo de pronto este video en YouTube and even you might be watching this video on YouTube o probablemente lo esté viendo en Facebook or probably on Facebook, y esté desesperado and you are desperate, y no sepa cómo poner en orden su vida and you don't know how you're going to put your life in order, o esté decepcionado, or you're probably discouraged, angustiado, anguished, ansioso, anxious, recuerde, remember, usted puede descansar en el pacto que Dios estableció con usted. remember, you can rest in the covenant that God established with you. Porque fue Dios el que lo estableció, no lo estableció usted. Because it was God that established the covenant, not you. Usted tiene que ingresar en ese What you pacto. need to do is just enter into the Y le covenant. digo por experiencia propia, And I say this in my own experience. cada vez que estoy inquieto, me siento incómodo, Every time that I don't feel peace, I feel uncomfortable. decido parar, I decide to stop decido pedirle al espíritu de pacto and ask the spirit of covenant que me recargue en las fuerzas de su that amor, he will recharge me in the strength of his love, cosa que puede entrar nuevamente a los amores con mi Dios. so that I could once again enter into the love with God. Porque sin amor de Dios no podemos vivir Because estos without días. love with God, we cannot live. Sin el amor de Dios Without the love of God, no podríamos pasar estos días tan difíciles sobre la tierra. we cannot go throughout these days that are so difficult here in the land. Pero con el amor de Dios, But through the love of God, el reino de los cielos está en medio de the nosotros. kingdom of heaven is in the midst of us. Vamos a hacer una oración So para we're gonna cerrar en pray esta, to en esta close. mañana. Padre, en el nombre de Father, in the Jesús, name of Jesus, Señor, extendemos nuestras manos a Father, la we cámara. extend our hands to the camera, Señor, pidiendo en el nombre de Jesús, asking in the name of Jesus, por aquella persona que está viendo este for that video, person that's watching this video, que está desesperada, that is que ha desperate, hecho una decisión por Jesús, that made a decision for Jesus, pero no sabe cómo caminar en el pacto. but doesn't know how to walk in the covenant. Espíritu Santo, Holy Spirit, tú eres el pacto. you are the Tú covenant. eres parte del You are pacto. part of the covenant. Encárgate de mi hermano. Take care of my Encárgate brother. de mi hermana. Take care of my sister. Sácala del abandono. Take her out from the Sácala abandonment, de la from confusión. the confusion. Sácala del pecado. Take her out from the sin. Sácala de la pobreza. Take her out from poverty. Sácala de la miseria. Take her out from misery. Dale revelación Give her the revelation de cómo caminar en tu of pacto. how to walk in your Te covenant. lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. We ask it in the name of Y Jesus. bendícenos a todos nosotros And bless us all para caminar, Señor, so we could walk, Lord, como pueblo de pacto. like a people of covenant. Te damos gracias por este lindo programa We give you thanks for this beautiful program. en el nombre de In the name Jesús. of Jesus. Amén. Amen. Les bendecimos, We bless you. les We amamos love you. y recuerde, And remember, el próximo sábado next Saturday, por este mismo canal through the same channel a las 12 del mediodía. at 12 noon. Bendiciones. Blessings. Say